creencias. Mas en el mundo hay otras creencias contrarias a la palabra de Dios. Bienvenido. Está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Y ahora con un título particular: Creencias populares. Un detalle: la verdad no se basa en estadísticas. No es que porque la mayoría cree en esto, es verdad. La verdad se basa en la palabra. Bienvenido. Está comenzando un camino donde vamos a descubrir lo que dicen por allí y lo que dice la palabra. ¿Estás listo? Muy bien, desde aquí te abrazamos. Y aquí en el estudio yo estoy con un grupo de amigos que viajó desde diferentes países para poder estudiar con nosotros la Biblia en esta temporada. Así que te invito para que juntos podamos conocer. ¿Está bien? Muy bien. Yo quiero saludar en este momento. Voy a comenzar aquí por Andrea Martins. Ella es profesora. Ella es española brasilera. ¿Es así? ¿Cómo estás, Andrea? Toma el micrófono ahí, por favor. Y bienvenida, Biblia Fácil. Muy bien, gracias. Sí, que soy una mezcla de Brasil y España, porque cuando yo digo que soy brasileña la gente no me cree, y cuando yo digo que soy española, bueno, ahí la gente ya me cree mejor por el acento. Y claro, ¿de qué parte de España específicamente? Yo digo que aprendí a hablar español a los 17 años y el acento me fue natural. No tuve ningún profesor español, no tuve profesores españoles, no. Pero viví en España en 2009 y regresé en 2014. Wow, bastante. Pero antes también había pasado una temporada en Buenos Aires. Durante 3 añitos por ahí estudié. Ajá. Regresé a Brasil, conocí a un español y me fui a España. Tú tienes un acento español, conoces el acento argentino, que es diferente. Sí, conozco. Y aparte... Y aparte, el portugués, porque estás viviendo en Brasil. Exactamente eso. Qué bueno, qué bueno. Andrea, eres profesora. Estás desarrollando la docencia aquí, en Brasil. Desde 1999, Wow. hace mucho. Wow. Es que no sé hacer otra cosa. Qué lindo. El don, a mí me parece que es un don eso de enseñar. Sí. Y yo digo que practico el amor enseñando y amo cuando escucho en mis alumnos un poquito de lo que enseño yo. Wow. Para mí no hay felicidad No hay mayor satisfacción que esa, ¿verdad? No. A mí me gusta ver personas apasionadas por aquello que hacen. Yo amo mi trabajo. Realmente. Si empiezo a hablar, empiezo a llorar. Impresionante. Es algo que yo nací para eso y bueno. no me veo haciendo otra cosa. Gracias, Andrea, por participar aquí. Gracias a Bienvenida. Ahí a su lado yo quiero saludar a Elizabeth Roxana. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, un placer. Acá estamos muy bien, gracias. Qué alegría que puedas estar participando. Hoy tú estás representando a Argentina. Así es. Estuve hace poco en Argentina. ¿Qué departamento de Argentina? Yo soy de Buenos Aires, pero vivo en Córdoba, así que hoy represento a Córdoba, una provincia. Qué lindo. Y un abrazo para nuestros amigos en Argentina. Tú eres coach ejecutivo. Soy coach ejecutivo y un poco, no tomando un poco lo que decía Andrea, una apasionada por el crecimiento de las personas y de los líderes.
Creo que para poder crecer como nación necesitamos preparar a mejores líderes. Sin duda. Así que ahí estoy. ¡Qué privilegio! Bienvenida una vez más aquí a este programa. Quiero saludar aquí en el centro, yo tengo a Santiago Copa. Hola Santiago, bienvenido. Buenos días. Nos gusta que puedas estar aquí porque hoy tú estás representando un grupo especial de nuestra población. Aquellos que gracias a su trabajo todos podemos disfrutar de alimentos, todos podemos disfrutar de todo. Es gracias a aquellos que se dedican. Yo conozco el trabajo de la agricultura, mi padre fue agricultor, así que yo sé cuán duro y difícil puede ser el trabajo, más también cuán recompensador es. Así es, gracias. Santiago, tú eres de Bolivia, Sí, ¿verdad? soy de Bolivia, pero de Bolivia, del departamento La Paz. La Paz, La Paz, Bolivia. Y de provincia Sutiungas. Muy bien. Ajá. Gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros y bienvenido a formar parte de este grupo. Bienvenido. Gracias. A su lado está David Alejandro Bernal, médico general. Wow, ¿cómo estás, David? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Me da mucha alegría que puedas estar aquí en este programa participando. Médico general, trabajas en Chile. Sí, señor. Trabajo en la iglesia, en la clínica adventista de la ciudad de Los Ángeles, sí. Claro. Cuando tú me dijiste el sí, señor, eso me recuerda mucho a Colombia. Sí, señor. Sí, señor. Estuve en Colombia hace poco y claro, esa es la frase que más escuchaba para poder afirmar alguna cosa. ¿Tú eres colombiano, David? Sí, señor. Yo soy de Colombia. ¿De qué ciudad en sí? Yo soy de un pueblo que se llama Santa Rosa de Cabal, pero es parte de la región metropolitana, por decirlo así, de Pereira, en el eje cafetero. Pereira. Qué bueno, David. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por participar de ella. Gracias a ustedes. Aquí, al otro lado, yo quiero saludar a Juan Patricio Carrasco. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, buenas. Me alegra que estés aquí participando. Gracias. Tú eres técnico en electrónica. Electrónica. Y tú estás representando a Chile. Chile. ¿Sí? ¿Qué ciudad de Chile? Los Ángeles, Chile. Los Ángeles, Chile. Sí, sí. Linda ciudad. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Juan. Y aquí finalizo saludando a Danila Lilen. ¿Es así? Sí. ¿Cómo está Danila? Muy bien, gracias. Danila, profesora de música. Profesora de música. Wow. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bienvenida, tú estás representando también Argentina. Argentina. ¿Qué ciudad vives? Entre Ríos. Entre Ríos. Wow, qué lindo. Ciudad de Entre Ríos. Gracias por participar y estar con nosotros. Muy bien, tenemos profesores, tenemos coach, tenemos técnicos, tenemos médico, tenemos agricultor y no sé cuál es tu oficio, tu ocupación, más aquí no importa el grado académico, no importa el país, el color o la raza o la cultura, estamos juntos para poder estudiar la Biblia y eso nos alegra tanto. ¿Está bien? Así que antes de poder abrir el primer tema de hoy, yo quiero ofrecerte un regalo extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. Tiene temas espectaculares para poder descubrir aquello que es verdadero, porque tiene su base y su fundamento en las Sagradas Escrituras. Solicítalo a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460. O también tú puedes aquí ingresar para estudielabiblia.com y allí tú puedes también solicitar este y otros cursos para que tú puedas disfrutar de su contenido. ¿Está bien? Es totalmente gratis, así que ahora mismo puedes solicitar. ¿Listos para nuestro primer estudio? Antes de abrir la Biblia, pedimos la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra al llegar a nuestras manos trae la verdad que necesitamos conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer estudio, vamos al abecedario, a lo básico, a lo fundamental, Biblia. En este programa ya hemos tocado diversos puntos sobre Biblia. Hemos hablado sobre
¿Por qué creemos que la Biblia es un libro inspirado? ¿Cuál fue el proceso con el cual la Biblia demandó para que llegue hasta nuestras manos? Más hoy vamos a hablar un punto de discusión dentro del mundo cristiano. Pareciera que no lo hubiese. Mas ustedes saben que dentro del cristianismo existe una discusión tremenda en cuanto a la Biblia. ¿Pero cómo? Si la Biblia es la base, es el fundamento de todo. Y allí nace la pregunta, ¿la Biblia es inerrante o infalible? Inerrante porque no tiene errores, infalible porque no falla. Entonces, ¿la Biblia es inerrante o infalible? No estamos hablando del concepto de la gente de fuera, estamos hablando dentro del cristianismo. Hay dos posiciones al respecto del concepto que tienen sobre la Biblia. Durante esta temporada vamos a hablar sobre las creencias dentro del mundo cristiano. ¿Quién es cristiano? Aquel que cree en Cristo. Y viene la pregunta, ¿cómo es que alguien creyendo en Cristo, teniendo la misma palabra, puede creer de manera diferente varios aspectos fundamentales del cristianismo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, vamos a ver quién tiene la verdad. Y aquí no se trata de religión, ni de iglesia, ni de líder. En un mundo lleno de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. ¿Correcto? Entonces vamos a nuestro primer estudio. El libro más atacado en toda la historia fue la Biblia. El libro más odiado y al mismo tiempo más amado. La Biblia sufrió persecuciones. La Biblia fue encadenada, que no lo crean. La Biblia fue prohibida. La Biblia fue quemada en plena plaza pública. Revolución Francesa, en Francia mismo incluso, se hizo montones de Biblia en plena plaza para ser quemada y decir Dios no existe y la religión es el opio del pueblo, es lo peor que puede existir. En la Edad Media la Biblia fue prohibida para todos los cristianos, solamente el clero tenía acceso a la Biblia. La Biblia ha sido el libro más perseguido, mas fue el libro más preservado. Ningún otro libro en la historia ha llegado a sobrevivir a como la Biblia ha sobrevivido, porque ningún otro libro en la historia fue tan atacado como la Biblia. Entonces, si la Biblia fuese un libro común, como cualquier otro libro, no hubiese pasado por todos los ataques que pasó. Eso me da la evidencia de que la Biblia no es un libro común. Todos los libros que salen. Quien lo compra, quien no, ahí está, permanecen y pasan por un tiempo. Pero la Biblia continúa siendo relevante aún después de miles de años. Imagínense cuántos años ya tiene la Biblia para llegar hasta nosotros. Se escribió en un periodo de 1600 años, solamente la escritura de la palabra, y desde que se compiló las Sagradas Escrituras hasta nuestros días, hay más de 2000 años. Entonces, durante todo ese periodo la Biblia fue perseguida, quemada, prohibida, encadenada, atacada, pero conservada. La Biblia, algunos dijeron que fue manipulada. Muchas personas, por tratar de desprestigiar, dijeron, la Biblia con el tiempo agarró a alguien y lo modificó. Hasta que en 1947, un pastor de ovejas llamado Beduino, allá en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, una de sus cabras se perdió en una cueva, y cuando fue a buscarlo, se hizo el descubrimiento de toda la historia. En 1947 se encontraron rollos, pergaminos de las Escrituras. El libro de Isaías se encontró casi intacto, que databa del siglo II. Entonces, cuando empezaron a comparar si es que realmente hubo manipulación en el tiempo, la Biblia no fue modificada. La Biblia no fue manipulada. La Biblia, aun cuando intentaron destruirla, no la pudieron cambiar. ¿Por qué? Porque es un libro que Dios lo preservó para que pueda llegar con una palabra pura hasta nuestros días, para mostrarnos el plan de salvación. Muy bien, ¿cuál es el ataque del diablo para poder destruir la Biblia? Una vez que Satanás vio que no había manera de destruir la Biblia, él comenzó a confundir las mentes para hacernos creer que la Biblia no es un libro tan relevante. Y esto no es reciente. Ya hace muchas décadas atrás surgió una crisis teológica. Esa crisis teológica llevó a teólogos liberales y conservadores a una disputa. ¿Y en qué se basaba esa disputa?
La Biblia está llena de errores o libre de errores o llena de errores. Eso se conoce con un término llamado ¿es errante o inerrante? ¿Tiene erros? ¿Tiene equivocaciones o no tiene? Hay entonces una lucha entre críticos liberales y conservadores. Mientras que los liberales decían así: es verdad, la Biblia es preservada, pero la Biblia es un libro meramente humano. Mientras que los conservadores decían no, la Biblia es un libro absolutamente divino. Y ustedes pueden decir que eso surgió desde el pensamiento crítico de afuera. No. Pensamiento crítico de entre creyentes. Eso es lo que vamos a ver hoy, finalmente, quién tiene la razón. Mientras algunos creían que es solamente humano, otros creían que era absolutamente divino. Pero ustedes saben una cosa, ese pensamiento de absolutamente humano, absolutamente divino, hoy se vive dentro del mundo cristiano, ya no con palabras, sino con actitudes. Le voy a poner aquí un ejemplo. Alguien abre la Biblia y dice, vamos a leer un texto. Lee el texto, observa el texto, cierra la Biblia y dice, eso fue para otro tiempo. Eso ya no me sirve para mí. ¿Qué cosa le está restando? Autoridad a la Biblia. El diablo, como no pudo quitar la Biblia de las manos del ser humano, lucha por quitarle autoridad. Y hoy las personas dentro del mundo cristiano, no voy a decir todos, pero hay una gran mayoría que más cree en lo que siente que en lo que dice la Biblia. Yo siento. Yo creo. Cuando nuestra base tiene que estar, la Biblia dice. ¿Por qué haces esto? Porque la Biblia dice, no es porque yo siento, no es porque el pastor dice, no es porque la iglesia dice, es porque la Biblia dice. Cuando yo comienzo a explicar mis creencias en base a mis sentimientos, ¿qué cosa le resta a la Biblia? Autoridad. Entonces el diablo cambió de estrategia. Yo no puedo quitarte la Biblia de las manos, pero voy a hacer todo para quitarle autoridad. Lee la Biblia, pero tú haz lo que quieras. ¿Se entiende, no? Entonces, dentro del mundo cristiano, hay tantos que en nombre de la Biblia, con Biblia en mano, te pueden decir tanta mentira. ¿Por qué razón? Autoridad. La Biblia para muchas iglesias ya no es más autoridad divina. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Es lo que la cultura dice. Y cada vez Satanás está ganando más espacio en eso. Ahora, ¿cómo es que la Biblia fue atacada? Vamos a hacer un breve repaso histórico. Luego vamos a lo que la misma Biblia dice. Ustedes saben que los primeros ataques a la Biblia era cuando aún todavía estaba en sus comienzos. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús, las Sagradas Escrituras apenas se conocían al Pentateuco, a los profetas y los salmos y proverbios, que se llamaban las Escrituras. Las Escrituras que Jesús leyó era el Antiguo Testamento. Luego ya se añadió el Nuevo Testamento, claro, por un proceso de acompañamiento del Espíritu Santo. Pero esas escrituras en el cual el cristianismo se basaba, Satanás primero quiso destruirla físicamente en la Biblia. ¿A quién levantó? Emperadores. Y miren lo que sucedió el 22 de febrero del año 303. Diocleciano, el emperador, dijo así: todo ejemplar de la Biblia debe ser entregado a la policía romana para ser quemado. Para ser quemada. ¿Por qué querían quemar a las Biblias? Porque quemando Biblias, su mentalidad era, acabe el cristianismo. Y tenía razón. Porque ¿dónde se fundamentaba el cristianismo? En las Escrituras. Acabamos con la Biblia y acabamos con el cristianismo. ¿Y cuál era su excusa? No, es que los cristianos son los culpables de la crisis sociopolítica que existe. ¿Por qué? Porque leen las Escrituras. Quememos la Biblia. Pero detrás de eso, ¿quién estaba? Estaba Satanás, para poder eliminar a la Biblia. 303, 22 de febrero, Diocleciano dijo que la Biblia tenía que ser quemada. En los países musulmanes, con la llegada del islamismo en el siglo XIX, ahora nuevamente se prohibió la Biblia. Hasta hoy, presten atención, hay una franja de países musulmanes donde es estrictamente prohibido cualquier otra religión fuera
del musulmanismo, ¿no? Fuera de su religión. Entonces, un cristiano allí podría perder la vida. Entonces hay cristianos que ponen en riesgo su vida para colocar la palabra de Dios de una manera sutil. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora en países musulmanes, la Biblia, ¿qué cosa es? Es prohibida. Cristianismo es prohibido. Entonces, desde que apareció el islamismo, se prohibió también allí toda Biblia para que pueda entrar a países musulmanes. Muchísimos cristianos perdieron la vida por intentar distribuir la Biblia o compartir sus enseñanzas. Y la intolerancia, pues hasta ahora, continúa. Pero no solamente en países musulmanes, también en países comunistas. ¿Ustedes sabían que el comunismo, gobiernos comunistas, intentan desacreditar la Biblia e impedir la distribución en sus países? ¿Por qué razón? Por algo muy simple. Porque sistemas políticos y religiosos se sienten amenazados al mensaje de la Biblia, donde invita a poner a Dios en primer lugar y no inclinarse a poderes políticos o religiosos que rompen principios y exigen absoluta lealtad a su partido. Entonces, para un país comunista, la Biblia es una amenaza. La Biblia también es prohibida. No como los países musulmanes, pero también es restringida. Pero déjenme contarles que la peor tragedia de todo esto es que dentro del mundo cristiano, un sistema religioso que se llamaba cristiano fue el que más intentó destruir la Biblia. Estamos hablando del sistema religioso católico romano. Y déjenme explicarles por la historia, no por lo que yo creo, porque me lo estoy inventando. Dejemos que la historia diga. Miren lo que pasó. Tentativa católica. Ustedes saben que en el año de 1229, la Iglesia Católica prohibió determinantemente que cualquier cristiano tenga Biblia. La Biblia fue literalmente prohibida. Solamente podía leer la Biblia el monje o sacerdote. Incluso las misas antiguamente se daban en latín, algo que nadie entendía. La gente iba por mero formalismo, no entender nada. Y ellos tenían la verdad absoluta. Y aquel que quería hablar en contra del sistema, ¿cómo se les llamaba? Hereje. ¿Dónde terminaba el hereje? En la guillotina, en la hoguera, y después que se instaló la Santa Inquisición, miles de cristianos, por querer ser fieles a la palabra, murieron. 1229 se opuso primero a la traducción de la Biblia para la lengua común del pueblo. La Biblia, para que sea traducida para nuestro idioma, para nuestros idiomas, gente tuvo que dar su vida. Tuvo que dar su vida, porque recordemos que la Biblia fue escrito hebreo, griego y arameo. ¿Quién iba a entender un idioma así? Nosotros vivimos en otro contexto. Pero en su comienzo, cuando la Biblia, hombres se levantaron, vamos a dejar que la Biblia llegue a las manos del pueblo, a las manos de la gente, no solo que escucha el sacerdote. La Iglesia Católica se opuso, dijo, no, señores, la Biblia no puede llegar al pueblo. Se prohibió primero traducir, y cuando comenzaron algunas traducciones, luego se prohibió, ¿qué cosa? Tener Biblias en las manos. Miren lo que dice el dogma 14. Presten atención. Ahí está la fuente. Dice así: negamos a los laicos el permiso de poseer libros del Antiguo Testamento. Negamos. A menos que alguien por motivo de devoción desee poseer, no la Biblia, salterio o breviario para los oficios divinos o las horas de la Santísima Virgen. Solo eso se podía dar a los laicos, Biblia no. Pero prohibimos aún más estrictamente poseer cualquier traducción de esos libros. O sea, la Biblia fue literalmente prohibida por el pueblo. Prohibida. ¿Por quién? Tentativa católica. Miren, en el concilio de Tarragona, que fue en el año de 1234, en ese concilio se acordó lo siguiente: que ninguno tenga los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en lengua románica. Y si alguien tuviese,
debe devolverlo al obispo local en el plazo de 8 días después de la promulgación de este decreto a fin de que sean quemados. O sea, cuando decimos que alguien quemó la Biblia, no estamos hablando de gente secular, no estamos hablando de iluminismo, de la revolución. Sí, eso fue otro momento. Antes de eso, la Biblia fue prohibida y fue quemada por el mismo sistema católico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto odio a la Biblia? Porque aquel que tomaba la Biblia se daba cuenta de todos los errores que el Papa y su séquito cometían. Entonces, es mejor ocultar la verdad o impedir que la verdad llegue para que ellos sigan obedeciéndonos como nosotros queremos. Porque nosotros hablamos en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, cosas que la Biblia no mencionaba. Por eso aparece la Reforma Protestante. Martín Lutero se encerró en la capilla, en el monasterio, y él comenzó a leer la Biblia y dijo, ¿qué es esto de indulgencia? ¿Qué cosa es de vender perdón? ¿Qué significa esto? Y allí comenzó la Reforma. ¿Por qué? Porque la Biblia comenzó a ser abierta. Pero aquí llegamos a la cúspide. El Papa Pío IX, el Papa, dijo así, él escribió 2 encíclicas, 1846 y 1948. Y en las encíclicas decía, las sociedades bíblicas están condenadas por la Santa Sede, aquellas que estaban encargadas ya de distribuir la Biblia, condenadas, y llamó a la Biblia de libros pestilentes. Así llamó a la Biblia, el Papa Pío IX. Tú puedes quedar sorprendido y puedes decir, pastor, yo no conocía eso. Pues bueno, eso es la historia. Pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa más que hasta ahora todavía hay pastores que tienen a su iglesia de rehén. No escuches tal programa, te hace mal. No abras la Biblia, no leas mucho, solamente haz caso a lo que yo digo. Por favor, ¿a qué tienes miedo? Deja que escuche, deja que analice, deja que abra la Biblia, deja que llegue la verdad. Hasta aquí hemos visto los diferentes ataques contra la Biblia. El diablo quiso destruir la Biblia, sin embargo no lo logró. Como 512-98-100-1460 o ingresar a estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer tu vida y sobre todo tiene un fundamento aquí en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando sobre los ataques que tuvo la Biblia a través de toda la historia. David, tienes una pregunta. Sí, pastor. Dentro de todo esto que usted está comentando y sobre todo lo que comentó al principio de la autoridad y la validez de la Biblia, una pregunta que siempre sucede en el momento que se habla de esto es ¿cómo puede la Biblia ser válida o tener esta autoridad si la escribieron tantos hombres en tantos tiempos diferentes y como la misma Biblia lo dice, eran imperfectos, porque sí, perfecto solamente fue Jesús? Entonces, eso nos... ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos responder eso? Porque, querido David, eso justamente es lo que la alta crítica dice. O sea, la alta crítica surge para poder discutir la autoridad de la Biblia. Yo no puedo creer en un libro que lo escribieron hombres, aun cuando diga que son inspirados por Dios. Mas yo quiero darte una respuesta breve para ello. ¿Está bien? Dios siempre, antes de poder hacer un milagro, envuelve al ser humano. Moisés, vamos a abrir el mar. Tú levanta la vara. Para Dios era fácil decir, mar, ábrete, y el mar se abre. El ser humano está envuelto. Para traer la existencia a un ser humano, Dios usa el vientre de una mujer. Fácil es para Dios traer la existencia de un ser humano diciendo, Rubén, Darío, José, existe. No necesito yo de alguien más. Pero Dios envuelve al ser humano para mostrar su poder. ¿Por qué yo creo que la Biblia es inspirada por Dios? Hay 7 razones, de las cuales 3 son las más relevantes. Número 1, si estos hombres eran meramente humanos y no inspirados por Dios, hombres que se levantaron y dijeron fue inspirado por Dios, ¿por qué la Biblia desde hace más de 2000 años dicen cosas que hoy acontecen? ¿Cómo es que estos hombres sabían? La Biblia se adelanta mucho a lo que la ciencia menciona, la Biblia se adelanta mucho a los acontecimientos y eventos. Daniel vivió en el siglo VI a.C. y habló que solamente existirían en el mundo 4 imperios.
Napoleón Bonaparte, Carlos V, intentó levantar un quinto imperio. No lo lograron porque la Biblia hablaba de 4 y lo escribió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo es que él sabía 2500 años de historia? Ahí entiendo que la Biblia no es un libro donde cualquier ser humano dice soy inspirado por Dios. Miles de libros leen los seres humanos. El único que ha logrado transformar la vida de personas es la Biblia. Si la Biblia fuese un libro cualquiera, no tendría el poder de transformar. Cualquier libro nos puede dar conocimiento, puede ayudar en nuestra cultura, en nuestra educación, pero no transformar el corazón, no transformar la vida. Por eso es que la Biblia, aun cuando fue escrita por seres humanos, creo que fueron inspirados por Dios porque tiene el poder para poder cambiar al ser humano. Y todos los libros de la historia han surgido, tuvieron un tiempo y desaparecieron. La Biblia continúa siendo relevante aún después de tantas persecuciones. Pero lo más importante, aun cuando fueron en 1600 años, 40 hombres viviendo en diferentes épocas, ¿cómo es que 40 hombres pueden llegar a una unidad doctrinal si vivieron en diferentes tiempos? ¿Cómo yo puedo hacer pensar a Moisés para que escriba o lo mismo que Pablo iba a escribir 2000 años después? ¿Cómo es que llegan a una unidad? Ahí significa que aunque los hombres escribían, Dios estaba detrás, porque hay una unidad temática. Si yo pongo a escribir a todos ustedes un texto, todos van a tener diferentes ideas, pero si todos escriben la misma idea que complementa, eso no es natural, eso se llama sobrenatural. Por eso yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Si lo hubiera escrito uno solo, es fácil, uno solo. Pero al ser 40 diferentes, viviendo en diferentes épocas, ¿cómo hago que todos puedan tener la misma idea sobre salvación, la misma idea sobre perdón, el mismo concepto sobre el plan de redención? Ahí está la evidencia de que no es un libro particular, cualquiera. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces hablando acerca de cómo la Biblia fue atacada. Ya vimos aquí sobre el ataque católico, incluso el Papa Pío IX, al llamarlo libro pestilente a la Biblia. Los valdenses fueron perseguidos por distribuir la Biblia. La mayor masacre que ellos vivieron fue en el Valle de Piamonte, en el año de 1655, por la Casa Católica de Saboya. Incluso el Papa, hace algún tiempo atrás, fue a pedir perdón a los valdenses. ¿Por qué? Porque ellos prohibieron para que ellos puedan predicar la Biblia. Ellos, como eran comerciantes, tomaban la Biblia por retacitos y así distribuían a quienes ellos vendían parte de su comercio. Cuando alguien se levantaba para distribuir la Biblia o para predicar lo que la Biblia dice, que hacía la Iglesia Católica, lo aniquilaba. Porque la Biblia fue prohibida primero para ser traducida y luego para ser proclamada. Es así como se vivió durante toda la era medieval. Voltaire apareció y él dijo, en 100 años el cristianismo no existirá más porque la Biblia es un libro de fábulas. ¿Saben qué cosa fue lo irónico? 20 años después que él dijo eso, murió. Su casa fue el lugar donde se imprimió millares de Biblias, porque allí se instaló la Sociedad Bíblica de Ginebra. La casa de este ateo que decía en 100 años el cristianismo desaparecerá, en 20 años después de su misma casa, como él ya estaba muerto, la casa fue vendida, Sociedad Bíblica lo compró y allí en su casa se imprimieron millones de Biblias. La Biblia sobrevivió a cualquier tipo de ataque. Como Satanás no pudo quitar la Biblia de la mano del ser humano, Satanás tiene otra estrategia. Vamos a quitar la autoridad de la Biblia. Vamos a decir que la Biblia no sirve. La Biblia fue escrita por seres humanos, como mencionó David, es el pensamiento de muchos. ¿Cómo puedo creer la Biblia? Y allí surge la alta crítica para destruir la autoridad de la Biblia, diciendo que la Biblia es una producción literaria meramente humana. ¿Y por qué surge la alta crítica? Como una reacción. Entre los siglos XVIII y siglo XIX, ahí están los conservadores diciendo la Biblia es la absoluta palabra de Dios, hasta que fueron al extremo y allí surgen los otros, como absoluta palabra de Dios. ¿Quién lo escribió? Seres humanos. Es más, a partir de hoy vamos a buscar todos los errores que tiene la Biblia. ¿Y saben una cosa? Encontraron, ¿qué cosa? Discrepancias, que ahora vamos a ver por qué Dios permitió. ¿Está bien? Ahora, ellos, la alta crítica, rechazan totalmente la intervención divina. Así dice, Dios no es quien habla al ser humano. Es el ser humano que inventó sobre Dios y escribió un libro sobre él. Entonces, ya no creen más en la autoridad
de la palabra de Dios. Y allí se unieron dos ideologías. Cuando hablo de siglo XVIII y siglo XIX, dos que estaban en su apogeo en su momento, que son el racionalismo y el evolucionismo. Ustedes saben que todo eso obviamente surgió después de 1260 años de crueldad, de persecución, de restricción, de prohibición. Allí se levantaron hombres diciendo que la religión es eso. Si la religión es eso, señores, esto no sirve para nada. Por causa de la intolerancia religiosa, de la imposición del papado durante 1260 años, comienzan a surgir corrientes. ¿Qué cosa decía el racionalismo? El racionalismo decía lo siguiente: la Biblia es un documento solamente humano. O sea, se unió el humanismo con el naturalismo, el evolucionismo. El humanismo decía, el ser humano se creó en la cabeza un Dios y para darle credibilidad escribió un libro. Eso decía. ¿Y qué cosa decía el evolucionismo? Muy bien, la Biblia es el resultado de la evolución del pensamiento humano. Interesante, ¿no? Cómo estas dos corrientes filosóficas se unen. Entonces, cada tiempo el ser humano tiene una percepción diferente. Eso es el cristianismo, decía. Satanás levantó dos corrientes para destruir totalmente la autoridad de la Biblia. Y ante eso se levantó, obviamente, el grupo conservador para decir, no, señores, la Biblia es la palabra de Dios, pero cometió un error. ¿Cuál es el error? De decir que por ser la palabra de Dios, la Biblia es inerrante. ¿Qué cosa es inerrante? No contiene ningún error. Y ahí voy a mostrar por qué es que allí ellos cometieron un error. La Biblia es infalible, no falla. Pero la Biblia sí es errante, sí tiene errores. ¿Por qué? Porque fueron seres humanos que escribieron. Voy a mostrar allí algunas discrepancias que existen en la Biblia. La reforma debilitó la autoridad eclesiástica y la crítica debilitó la autoridad de la Biblia. Ahí está la lucha. Cuando se levantó la reforma, ¿qué cosa destruyó? La autoridad que tenía el papado. Porque dijo, la Biblia tiene la verdad. Satanás no se quedó contento con eso. Satanás levantó la alta crítica para destruir la autoridad de la Biblia. ¿Entienden? Esa lucha que existió. Muy bien. Entonces, la inerrancia bíblica surgió en 1978, donde 300 líderes religiosos se reunieron en un concilio para formar la doctrina de la inerrancia bíblica. ¿Qué cosa es la inerrancia bíblica? La inerrancia bíblica es decir que la Biblia, por ser palabra de Dios, no tiene error alguno, solo que se olvidaron de un detalle. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios a seres humanos imperfectos. Y al dar su palabra perfecta a seres humanos imperfectos, la imperfección humana hace que existan ciertas discrepancias en la Biblia. ¿Qué tipo de discrepancias? Ahora es lo que nosotros vamos a ver, ¿correcto? Miren, otra vez para que quede este asunto claro. Existen dos tipos de concepto, la inerrancia absoluta y la inerrancia limitada. ¿Qué cosa es la inerrancia absoluta? La inerrancia absoluta dice así: la Biblia es la palabra de Dios y Dios dictó al ser humano. Le dijo, David, escribe, a ver, yo Jehová, escribe, alzaré mis ojos a los montes. Es como si Dios hubiese dictado la palabra y así nos llegó la palabra. ¿Qué cosa es inspiración? La palabra inspirado significa soplo de Dios. Dios colocó las ideas en la mente del ser humano y el ser humano lo expresó en su educación, en su cultura, en sus sentimientos, pero aún así es palabra de Dios porque Dios permitió que el mensaje llegue de manera infalible, aun cuando Dios no es representado por cada palabra que aparece en la Biblia. No es representado porque es el ser humano quien escribe, no es Dios quien escribe. La inerrancia limitada dice no, la Biblia puede contener errores o discrepancias, pero es absoluta en asuntos de salvación y ética. Muy bien. ¿Qué cosa dice la Biblia? 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada. El problema es, ¿a qué llamamos inspiración? ¿Dios dictó la Biblia? Dios no dictó la Biblia. Dios inspiró. ¿Y qué cosa es inspiración? Traer un mensaje de salvación para el ser humano en un lenguaje imperfecto. ¿Y qué cosa dice 1 Pedro 2:20 o 2 Pedro 1:21?
que Dios inspiró a seres humanos. Y al ser seres humanos con un lenguaje imperfecto, hace que en la Biblia existan ciertas discrepancias. Aquí apenas les voy a mencionar los textos bíblicos, ustedes pueden revisar ahí en casa. Según de Samuel 10:18 dice que David hirió a 40,000 de a caballo. Primera Crónica 19:18 dice no, que David hirió a 40,000 de a pie. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la alta crítica? ¿Ya ven? Ahí está el error. Ahí viene la pregunta. Finalmente, ¿cuál es el problema si fueron de caballo o de a pie? ¿Cambia el mensaje? No cambia. Detalles mínimos no cambian el mensaje. Otro asunto. En Marcos 18:35 dice que la curación de un ciego sucedió cuando Jesús llegó a Jericó. Marcos 10:46 dice que fue cuando Jesús salió. Mateo 26:34 y 69:75 dice que el gallo cantó una vez cuando Pedro le negó. Marcos 14 dice no, el gallo cantó 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces cantó? ¿Una vez o cantó 2 veces? Y ahí viene la alta crítica a decir, ya ven, este es un libro que no vale, no sirve. ¿Por qué? Justamente por eso. Ahora, presten atención. Justamente Dios permitió ciertas discrepancias en cuestión a detalles de la Biblia para mostrar que la Biblia no fue dictada por Dios. La Biblia fue inspirada. Y la palabra inspirada no significa que el profeta era la pluma de Dios. El profeta era inspirado por Dios para poder contar en sus palabras aquella revelación que recibía. Juan, cuando comienza a mirar el cielo, dice, lo que miré era ¿cómo? No puede explicar con palabras, porque incluso el lenguaje humano ilimitado para explicar detalles divinos. Entonces, la Biblia es divina humana y Dios permitió ciertas discrepancias para mostrar seres humanos. Miren, ¿cuál es el concepto que tenemos de la Biblia? Es la palabra de Dios dada por inspiración divina por medio de hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo. Y la revelación de Dios para la humanidad es confiable, tiene autoridad para definir creencias y prácticas y presenta el conocimiento necesario para salvación. ¿Correcto? Ahora, Dios a los